Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder saludarnos a través de este medio. Queremos agradecer a cada uno de nuestros hermanos que sigue esta mesa de estudio por sus comentarios, por sus valiosas observaciones, por sus saludos que nos envían cada oportunidad que tienen. Gracias. Devolvemos estos saludos y deseamos bendiciones para sus vidas. De la misma manera, hay hermanos que nos comparten motivos de oración y gracias, nosotros los mantenemos en nuestras oraciones y oramos que Dios pueda seguir bendiciendo sus vidas. Vamos a estudiar la lección número 6. La lección número 6 es la parte medular del estudio de este trimestre. Y no solamente eso, queridos, es la parte medular de la vida cristiana. Y bueno, se resume en el título. Él murió por nosotros. Este estudio, queridos, queremos animarte a que tú puedas dedicar el tiempo suficiente para escudriñarlo con oración. Debido a que si nosotros comprendemos bien este estudio, no solamente nuestra fe se afianzará en Cristo Jesús, sino que podremos compartir con otros la esperanza que el Señor nos ha dado. Así que mi oración es que podamos hacerlo pidiendo la dirección del Espíritu Santo, ya que es la parte central de todo lo que nosotros creemos. Para este estudio vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte le hemos titulado El plan de redención. El segundo punto, la segunda parte, le hemos titulado Una muerte sustitutiva. Y por último, los beneficios de la cruz. En esta ocasión nos acompañan el pastor Jolman Méndez, a quien damos una cordial bienvenida. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias, estoy muy contento de compartir este espacio y de poder comentar acerca de esta lección número 6. Creo que, como ya lo ha dicho pastor, es el centro, es una parte muy importante en la comprensión de la lección de este trimestre. Así que para mí es un gusto poder estar acá y deseamos que sea de bendición para todos los que amablemente nos acompañan constantemente. Muchas gracias, pastor Jolman, por acompañarnos y queremos también agradecer la presencia del pastor Isaí Santos. Pastor Isaí, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación. Anhelamos que esta lección que estamos estudiando durante esta semana sea de gran bendición para nuestra vida espiritual y la esperanza para el cristiano. En el contexto de lo que hemos estado estudiando durante las últimas semanas, la experiencia de la salvación y la vida eterna, el mejor regalo que podemos tener al creer en Jesucristo. Gracias. Y debido a que, vamos a abrir la palabra del Señor, quiero invitarles a que oremos juntos pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Bondadoso Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos para centrarnos en este tema que será el tema de estudio en la eternidad. Señor, danos humildad al aproximarnos a tu palabra, ilumina nuestras mentes, dirige nuestros labios y que pueda ser de bendición este estudio, no solamente para aquellos que ya creen, especialmente para las personas que no han conocido de Cristo Jesús. Y si consideras, Señor, prudente usar este medio para llegar a ellos, que tu voluntad se cumpla y que el Evangelio sea no solamente conocido, sino también aceptado. Bendice, por favor, este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, vamos a adentrarnos en este importante estudio de la Biblia. Y bueno, vamos a hablar acerca del plan de redención. Y para eso es necesario dejar claro que el plan de redención, el plan de Dios, nunca fue, pastores, que el Señor, bueno, que el pecado entrara en este mundo. De hecho, cuando nosotros leemos Tito 1:2, dice, Dios había prometido la vida eterna antes de la creación. Es decir, hay cosas que Dios ya tenía estipuladas en el plan de redención, Pastor Jolman. Sin embargo, bueno, nosotros vemos que la caída trajo a este mundo la muerte. Pero, ¿quién es el actor principal y cuál es el elemento clave en este plan de salvación, Pastor Jolman? Sí, pastor. Es muy interesante que en la palabra de Dios encontramos diversas referencias a un plan de salvación estipulado no en el momento en que entró el pecado a este mundo, sino antes de eso. Por ejemplo, Juan en Apocalipsis 13:8, en una de sus visiones ve al Cordero como inmolado, y lo describe así como inmolado desde el principio del mundo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 19 y 20, que hace referencia al Cordero, a la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha ni contaminación, dice al respecto, Él, refiriéndose a Cristo, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Es decir, claramente la palabra de Dios nos permite entender que el cielo hizo un plan aún antes de que Adán y Eva siquiera fueran creados. Es decir, el plan de Dios, cuando crea el universo y nos crea a nosotros como seres humanos, no es que caigamos en pecado, pero hay una previsión para esto. Correcto. Y habla acerca de Jesús como destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, hay una previsión, y en el momento entonces que entra el pecado a este mundo, se acciona el plan de salvación. Y es por eso que a través del Antiguo Testamento se está anunciando de muchas maneras la muerte de Jesús. Y entonces Pedro dice, y para nosotros, es decir, para su momento, entonces ha sido ahora sí manifestado. Se llevó a cabo la muerte de Cristo. Pero no fue un plan de último momento. Fue un plan establecido desde antes de la fundación del mundo, pensando justamente en atender la necesidad que se iba a presentar si Adán y Eva caían en pecado. Eso nos habla justamente de un plan de salvación que Dios en su conocimiento ya tenía previsto y que a nosotros nos cobija y que nosotros tenemos entonces esa seguridad de que a Dios nunca se le salió de las manos nada. Amén. Todo siempre ha estado en control de la mano de Dios. Eso nos habla del plan de salvación y déjeme mencionar lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es interesante notar esto, pastor, ya que, como se ha mencionado, el plan de salvación estuvo antes de la caída de Adán y Eva. Cuando vino la caída de Adán y Eva, Dios les presenta pues el plan, ¿no? El plan de que hemos estudiado ahí en Génesis capítulo 3, versículo 16, se les revela lo que Dios iba a hacer. Incluso aparece allí con Abraham el sustituto con el Cordero, al entregar, más bien para que Isaac no muriera, sino Dios proveyó un sustituto presentando el plan de salvación.
Entonces, quiero leer lo que dice El deseo de todas las gentes, página 13. De Elena de White dice que el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Entonces, Dios no se saca nada de las mangas. Dios procuraba la salvación del ser humano y había previsto la salvación. Incluso Gálatas capítulo 4, versículo 4 también menciona: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios previó, Dios anheló que el ser humano tuviera vida eterna. Y aun cuando cayera, Dios ya tenía algo estipulado para salvar a la humanidad. Muchas gracias, Pastor Isaí. Entonces, esto lo vemos reflejado, pastores, incluso desde la misma caída. Tan pronto Adán y Eva caen, el Señor los viste con vestiduras de pieles. Recordemos cuando Caín y Abel van a ofrecer, el Señor los llama a que le ofrezcan un sacrificio. Ahí vemos a un cordero, y entonces Abraham después vemos que se le pide que sacrifique a su hijo, y el Señor hace provisión. Todo el sistema sacrificial del pueblo de Israel apuntaba a una muerte expiatoria. Y esta muerte expiatoria estaba centrada en una persona. Esa persona es el Mesías, el Cristo, Jesús. Y Jesús lo tenía bien claro, compañeros. Jesús lo tenía bien claro, y de hecho, hay algunos comentaristas que hablan de que la misma vida de Cristo Jesús fue un prefacio del punto central de su ministerio, Pastor Johnman. Así es muy interesante el poder estudiar esa parte, ese desarrollo en la vida de Jesús, de su ministerio, y cómo prácticamente, unas palabras que escribe el comentario de la lección que señala: Jesús nació para morir y Jesús vivió para morir. Es decir, todo su ministerio fue una preparación, fue un camino hacia la cruz. Era el camino inevitable. Lo interesante de esto es que los discípulos de Jesús al parecer no lograban entender esto. Aunque en diversas ocasiones y en diversos momentos Jesús anunció su muerte, se le anunció a Nicodemo, se le anunció a sus discípulos de diversas formas. Parecía que ellos no lograban entender, no lograban aceptar. De hecho, por ejemplo, cuando vemos el registro de Mateo 16, 21 al 23, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice claramente: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. El apóstol Pedro prácticamente lo reprende, le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, que nada de esto te acontezca. Y Jesús pues lo reprende y le dice: apártate de mí. Es decir, los discípulos no entendían este aspecto. Voy, por ejemplo, a Marcos capítulo 9, los versículos 30 al 32. En esa misma circunstancia, Jesús anuncia su muerte. Jesús les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y fíjense lo que dice el versículo 32. Pero ellos, es decir, los discípulos, no entendían esta palabra. Pues está claro, está clarísimo, pero dice: ellos no entendían esta palabra. Y aparte que no entendían, les daba miedo preguntarle. Así que andaban confundidos, no comprendían. Y yo quiero pensar que tal vez la teología en la que ellos crecieron de esa época, ellos esperaban a un Mesías, más bien un libertador, alguien que lo librara del yugo romano, y por eso les costaba tanto entender que Jesús, que la manera, el camino para salvar era la cruz, no era la violencia,
no era destruyendo a los romanos, no era destruyendo a sus enemigos políticos, sino era entregándose como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable delante de Dios. Era el camino que estaba estipulado, era el plan de salvación que desde la eternidad se había estipulado y en ese momento Cristo debía seguirlo. Por eso Jesús en su ministerio no permitió que nada lo distrajese de ese objetivo principal, vivir para nosotros, darnos un ejemplo de cómo vivir una vida cristiana y también, finalmente, morir para pagar los pecados cometidos por todos nosotros. Es correcto lo que ha mencionado el pastor Jolman. En varios textos bíblicos aparece que Jesús entendía cuál era su misión. Quiero leer primero dos en el Nuevo Testamento, en San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero también leemos en Lucas también podemos darnos cuenta precisamente citando un pasaje bíblico de Isaías, y quiero mencionar lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Menciona la Escritura precisamente que Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino, al entender el plan que Dios tenía para salvar a la humanidad, entendió claramente lo que Isaías hablaba de él. Dios tenía un plan, e incluso, pastor, en todo Isaías hay precisamente 5 cánticos del siervo sufriente. El primero aparece en Isaías 42, del 1 al 9, Isaías 49 del 1 al 7, Isaías 50 del 4 al 9, el cuarto está en Isaías 52, versículo 13 al capítulo 52, versículo 12, y finalmente Isaías 61 del 1 al 3. Jesús entendía el plan de Dios y el siervo sufriente era él mismo, lo que Dios había estipulado para salvación de la humanidad. Pero para beneficio de este estudio, en Isaías capítulo 52 y 53, el cántico del siervo sufriente nos presenta cómo Jesús iba a venir a morir por nosotros. Incluso fue el discurso que se le dio al eunuco etíope del plan de salvación y que Felipe le presentó. Y aparece en Isaías 52 que el cántico comienza con un acertijo, porque este siervo era sabio y muy exaltado por un lado, pero también era aborrecido. Y fue el mismo caso de Jesús, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aparece también el rechazo, apuntan a la humillación total del siervo, sufrió, fue despreciado, rechazado y se convirtió en varón de dolores. Tristemente, la humanidad que en aquel tiempo, como se ha mencionado, esperaban a un Mesías que los libertara del yugo romano. Más allá de un Mesías para el perdón de los pecados, anhelaban un Mesías. Incluso llegó un momento, y aparece en San Juan 6, que Jesús les presentó que Él era el pan de vida, que tenían que participar de su sangre, y dijeron: no, es muy difícil esto, mejor lo dejamos. Y Jesús dijo: bueno, pues váyanse entonces, ¿no? Y Jesús volteó a ver a sus discípulos y también les preguntó: ¿quieren irse ustedes? Y dijeron: no, tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Fue la respuesta. Jesús es el siervo sufriente. Jesús vino a morir por nosotros. Él llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, molido por nuestros pecados, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta obra del siervo sufriente Jesús, que él mismo entendía muy claramente, menciona Isaías capítulo 53 en el versículo número 10 lo siguiente: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Jesús es la esperanza. Jesús es el plan de Dios. Amén. Para salvación Amén. de todos aquellos que creen. Y es por eso que en el contexto de esta lección, el plan de Dios es magnífico, porque lo que Dios anhelaba desde el principio era la salvación, la vida eterna, por la fe. Debido a que nuestros primeros padres cayeron, el plan entró en vigor para salvación. Y gracias al Señor Jesucristo que se dio por nosotros. Amén, amén. Estamos llegando al final de este punto número 1 y podemos resumirlo de la siguiente manera. Una teología correcta acerca del plan de redención, afirmará nuestra esperanza donde tiene que estar afirmada y nos dará confianza y seguridad. Una falsa teología nos llevará a dolor y sufrimiento innecesarios. Probablemente ocurra lo mismo hoy día. En el comentario de la lección hay una pregunta que dice: hubieron falsas concepciones, voy a decirlo así, falsos conceptos respecto de la primera venida de Cristo Jesús. Y mucha gente se chasqueó y la pregunta es, ¿cuáles son algunos de los conceptos falsos que existen hoy con respecto de su segunda venida? Y para eso, para que no se cometa el mismo error, por eso nosotros necesitamos conocer el plan de salvación. Jesús lo resumió así cuando estaba con Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos enfatiza, este texto enfatizaba la obra central de Jesús, la obra central de su vida, y era entregar su vida por nosotros. No te vayas, en un momento volvemos para seguir desmenuzando este interesante tema de estudio. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 2, una muerte sustitutiva. Y bueno, quiero hacer referencia al texto que se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 27. Dice así: ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarle he venido. Padre, glorifica tu nombre. Pastor Yolman, nosotros vemos, como se dijo en el segmento anterior, la obra central de la vida de Cristo Jesús era su muerte, pastor. Y bueno, nosotros vemos que Jesús se aproxima a esa hora y la anuncia y la dice: la obra central de mi ministerio es entregar mi vida en favor del ser humano.
Así es, Jesús tenía clara cuál era su misión. La declaró en varias ocasiones, y una de las más famosas ocasiones en las cuales declaró su misión fue justamente en esa entrevista privada que tuvo con Nicodemo, aquella noche que Nicodemo se acercó. Y entonces encontramos algunas palabras muy interesantes de parte de Jesús. En Juan capítulo 3 y el versículo 14, Jesús le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí encontramos entonces la manera como Jesús declara ese plan de salvación a través de su muerte. Cómo la muerte de Jesús iba a pagar el precio que el pecado nos estaba cobrando a nosotros como infractores de la ley. Uh-huh. Cuando Juan el Bautista en el río Jordán vio a Jesús viniendo hacia él lo define como el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí hay un énfasis muy interesante: quita el pecado del mundo. Es decir, la misión de Jesús a través de la cruz era eliminar el pecado del mundo, era borrar el pecado, era pagar el precio, el alto precio causado por la transgresión del ser humano. Y hay algo interesante que nos ayuda a entender la lección respecto a la manera como en el Antiguo Testamento, bueno, desde el momento en que Dios visitó a Adán y Eva e hizo el primer sacrificio, y ellos continuaron con esa práctica del sacrificio de un cordero, pensando en esa venida de Jesús. Y entonces el apóstol Pablo en Hebreos nos dice claramente que aquellos sacrificios por sí mismos no tenían el poder de quitar los pecados. Era como un perdón temporal, condicional, que dependía, es decir, cuando Abraham, Isaac, Jacob y todas las personas antes de la cruz sacrificaban un animal, ellos recibían ese perdón, pero ese perdón dependía de la efectividad de lo que iba a ocurrir en la cruz. Si la cruz no era efectiva, correcto, entonces todos esos sacrificios no valían de nada. En realidad, lo importante era mirar con los ojos de la fe. Amén. La cruz. Amén. Anhelaban la cruz. Ahora, cuando Juan ve a Jesús, él dice: ya llegó. Aquí está el Cordero de Dios. Amén. Él va a quitar los pecados del mundo. Es la cruz la que va a hacer efectivo el pago para limpiar nuestros pecados. Así que Jesús a Nicodemo le dice claramente, y en otras ocasiones Jesús dice claramente: mi primera venida es para morir en la cruz, y yo voy a morir en la cruz para el perdón de los pecados. Ese era el precio, y en la cruz se hizo efectivo ese perdón. Muchas gracias, Pastor Jolman. Y no solamente vemos que el propósito era librar al hombre de esa consecuencia natural y ese castigo que se espera cuando el hombre infringe la ley. Romanos 6:23 deja bien claro que la paga del pecado es la muerte. Bien lo ha mencionado, Pastor, todos merecíamos morir, pero Pastor Isaí, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué otros regalos, qué otros beneficios obtenemos de este sacrificio de Cristo Jesús? Sí, muchas gracias, Pastor. Para eso quiero citar precisamente lo que dice Romanos capítulo 3, en el versículo número 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Cabe mencionar, pastor, que usted lo ha dicho, Jesús vino por muchas razones. Número 1, para redimir a la humanidad. Él vino a salvarnos, nació como hombre para morir por nosotros. Número 2, para revelarnos el verdadero carácter amante de Dios. Satanás había metido la enemistad, había hecho algunos juicios contra Dios. Jesús vino a enseñarnos totalmente cuál es el carácter de Dios y es un carácter de amor. Tercero, para derrotar a Satanás y refutar sus afirmaciones falsas, todo lo que había hecho en el cielo. Jesús vino a mostrarnos precisamente que Satanás es un mentiroso. Y número 4, para probar que el primer Adán podría haber obedecido a Dios, así como Cristo en su humanidad cumplió perfectamente toda la ley y vivió una vida santa y sin pecado. Para eso puedo decir, pastor, que la cruz, y quiero leer este maravilloso pasaje que Elena de White escribe en Obreros Evangélicos, página 326, que dice: el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad, en derredor de la cual se agrupan todas las verdades, todas. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo dice, está registrado en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el plan, ese es el tema, la muerte de Cristo a favor nuestro. Elena de White dice que los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. La muerte de Jesús en la cruz es la piedra fundamental sobre la que se arraiga toda la enseñanza bíblica. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, pastor. amén. Y Pastor Jolman, nosotros vemos que en Juan capítulo 19 del versículo 1 al 30, Jesús es llevado a juicio, es acusado injustamente, todo como lo decía la Escritura. Finalmente Jesús es crucificado y dice Juan capítulo 19, versículo 28, y para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed, y le ofrecen vinagre. Y entonces Jesús pronuncia unas palabras que cambiaron el resto de la historia de la humanidad, Pastor John. Así es. Es interesante esa frase, ¿no?, que está en el versículo 30, consumado es. Cuando nosotros estudiamos cuidadosamente esos últimos momentos de la vida de Cristo, encontramos que efectivamente Jesús vivió para morir. Todo su ministerio fue una preparación para ese momento. Todo lo que él hacía, todo su caminar en una dependencia total del Padre, era una preparación para llegar a la cruz y para tener victoria en la cruz. Y aquí encontramos algo muy interesante. La cruz no era un instrumento de muerte precisamente. La cruz era un instrumento de tortura. Es decir, que el propósito de Satanás al instigar a los romanos, a los judíos, los romanos, para poner en la cruz a Jesús, no era matar a Jesús, era que desistiera de morir. Correcto. Porque el éxito de Satanás no era la muerte de Cristo, el éxito de Satanás, ahí hay un aparente éxito, pero no era el éxito. El éxito de Satanás era que Jesús se bajara de la cruz. Era que Jesús desistiera de morir por nosotros. Y si Jesús hubiese hecho eso, entonces Satanás hubiese triunfado y el plan de redención hubiese fracasado. Cuando leemos esos últimos momentos de Jesús clavado en la cruz, encontramos, por ejemplo, el relato en Mateo capítulo 27 y el versículo 41 en adelante, que dice, de esta manera también los principales sacerdotes, dice, los escribas, los fariseos, los ancianos se burlaban de él, estando Jesús clavado en la cruz, y le decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar.
si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. ¿Quién estaba detrás de esa voz? ¿Quién estaba detrás de ese llamado a Jesús de bajarse de la cruz? Satanás. El propósito de la cruz no era matar a Jesús, era torturarlo a tal punto que Él desistiera de morir por nosotros. Ahora, respondiendo o nos preguntamos en ese contexto, ¿Jesús podía bajar de la cruz? La respuesta es sí. Claro que sí podía. Él tenía el poder de bajar de la cruz. Pero si hubiese bajado de la cruz, entonces el plan de Satanás había fracasado. Por eso, antes de morir, Jesús dijo, consumado es. Y esa frase no solamente se refiere a que iba a morir, a que iba a exhalar el último aliento. Se estaba refiriendo a que el plan de salvación era exitoso. Se estaba refiriendo a que Satanás, a través de la muerte de Jesús en la cruz, era completamente vencido. Y se estaba refiriendo entonces a que a partir de ese momento era efectivo el perdón desde Adán hasta el último ser humano que venga antes de que Cristo venga. Se hacía efectivo el perdón para el pecado de cada ser humano. Sí, qué hermoso y qué bendición entender esto, pastores. Yo creo que Elena de White dice que vino la bienestar, tras la muerte de Cristo vino la bienestar de todo el universo. Hay algo más que Elena de White, a la luz del Espíritu de Profecía, nos enseña que cuando Cristo exclamó consumado es, los mundos que no habían caído quedaron asegurados. Por ello se libró la batalla y se ganó la victoria. Y sigo leyendo. En lo sucesivo, Satanás no tuvo lugar en los efectos del universo. El argumento que había presentado, que la abnegación era imposible para Dios y por lo tanto era Dios injusto y que la requería que la obediencia pues de sus seres creados, fue respondido para siempre. Los reclamos de Satanás quedaron de lado para siempre y esto garantizó la lealtad eterna del universo celestial. Además, dice Elena de White, que los ángeles le atribuyen honor y gloria a Cristo porque ni siquiera ellos están seguros a menos que contemplen los sacrificios del Hijo de Dios. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles se protegen de la apostasía. Sin la cruz, no estarían más seguros contra el mal que los ángeles antes de la caída de Satanás. Entonces no solamente el beneficio fue para nosotros, sino fue también para los mundos no caídos. Y qué bendición, a mí me encanta ese himno que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz, ¿no? En sus triunfos mi gloria será. Y es que a través, hermanos, a través de la cruz se revela el amor incomprensible de Dios por nosotros los pecadores. También a través de la cruz se nos muestra su justicia, su verdad, el esplendor de su carácter santo. A través de la cruz también podemos ver la inmutabilidad de la ley, de su ley, la naturaleza abominable del pecado, la seguridad de su gobierno, su victoria sobre el pecado y quién es quién en el gran conflicto y la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás y las fuerzas del mal. A través de la cruz podemos darnos a entender y podemos darnos cuenta que la victoria está ganada, que la salvación la tenemos, de que Cristo tiene la victoria sobre la muerte porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Pastor Isaí. Estamos llegando al final de esta sección y solamente debemos resaltar las palabras expresadas por Jesús cuando dijo consumado es. Al principio quizás para algunos, para los mismos discípulos de Jesús, sonaron como una derrota, Sin embargo, allí fue lograda la expiación perfecta por Jesús. Elena White comenta, cuando el Padre vio el sacrificio de su Hijo, se inclinó ante Él en reconocimiento de su perfección y dijo, es suficiente, la expiación culminó. Nuestro gran sumo sacerdote hizo un sacrificio, el único sacrificio que tiene algún valor para nuestra salvación,
cuando se ofreció a sí mismo en la cruz, se hizo una expiación perfecta por los pecados del pueblo. La buena noticia es que en este sacrificio, no solamente el hombre es librado de su culpa, de su culpabilidad y del castigo del pecado, se le ofrece una nueva vida. Amén. Queridos, es importante notar que la verdadera vida está cuando nosotros decidimos vivir la vida de Cristo Jesús. Y Jesús pasó a través del Jordán, se bautizó. Y es por eso que nosotros, en una expresión de reconocimiento y aceptación de Jesús como nuestro Salvador, nos bautizamos. Jesús condescendió a lavar los pies de sus discípulos, y es por eso que nosotros condescendemos a lavarnos los pies los unos a los otros, porque sabemos que al hacerlo participamos de su vida, esperando que su resurrección pueda también efectuarse en nosotros cuando Él venga por segunda vez. Vamos a meditar en los beneficios de la cruz. Por favor, no te vayas, en un momento volvemos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Los beneficios de la cruz. Es el último punto que vamos a analizar, y quiero invitarles a leer en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, dice: los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pastores, el apóstol Pablo dice que para el mundo la cruz de Cristo es locura, es insensatez, pero para el que cree es poder de Dios para salvación. ¿Qué beneficios nos otorga la cruz de Cristo? ¿Qué significa la cruz de Cristo? Ese elemento de ignominia, de vergüenza en los tiempos de Jesús se convierte para el cristiano en el símbolo de algo maravilloso, grandioso. ¿Qué lecciones, qué podemos desprender de la obra de Cristo Jesús en el Calvario, Pastor Jorman? Pastor, creo que tanto en los tiempos de Pablo como en los tiempos actuales la cruz sigue siendo locura. Para muchas personas hoy que no comprenden el precio que se pagó en aquella cruz, la sangre que se derramó en aquel instrumento de tortura, pues no visualizan el valor de esta, y actualmente ocurre lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo toca un corazón y entendemos la implicación de la cruz, entonces la cruz se convierte para esa persona en poder de salvación. Y tenemos que entonces en este cierre de la lección recordar que la cruz de Cristo es el centro de la salvación. La cruz es el centro. La cruz es el lugar donde se pagó el precio. Así que por eso es el centro, la eternidad, y lo dice la hermana de Juárez, la eternidad
en la eternidad estaremos estudiando aquel maravilloso acto de la cruz o el plan de salvación que se ejecutó allí en la cruz. Allí podemos encontrar entonces lecciones maravillosas acerca del amor de Dios. Y entonces a mí me gustó, Pastor Francisco, Pastor Isaí, la lección nos ayuda, nos organiza una lista de cuáles son esos beneficios de la cruz, qué es lo que nosotros encontramos en la cruz. Así que hay varios aspectos importantes, dignos de resaltar, que analicemos, que pensemos en ellos, que agradezcamos a Dios por ellos. En primer lugar, la cruz es la revelación de la justicia de Dios contra el pecado. En la cruz encontramos la mejor o la mayor revelación respecto a la justicia divina. En segundo lugar, la cruz es la revelación del amor supremo de Dios por los pecadores. En la cruz se manifestó de la mejor manera posible y de la manera más perfecta posible el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero también, en un tercer lugar, la cruz es la fuente del poder para vencer el pecado, para vencer las cadenas del pecado. Así que no solamente la cruz me otorga el perdón por mis pecados, sino que me otorga el poder para poder vencer el mal que hay en mi corazón a través de Cristo Jesús. Amén. En cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Es allí donde hay esperanza de vida eterna. No la hay en otro lugar. A veces el enemigo quiere desviar inclusive a la religión cristiana para que pongan sus ojos en otra persona que no es Cristo, en otros méritos que no son Cristo, en otra intercesión que no es la de Cristo. Pero únicamente es en la cruz. Y el que murió en ella, el responsable de nuestra salvación. Y ahí hay vida eterna. Y en último lugar, la cruz es el único antídoto contra una posible rebelión de pecado en el universo. Así que la cruz encierra, por eso la cruz encierra, la cruz envuelve el plan perfecto de la salvación. Y entonces encontramos sentido a las palabras de Pablo, que dice: a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y creo que es importante en este sentido, en el contexto de este estudio, que no veamos la cruz solamente como una teoría, sino que apliquemos el poder de la cruz a nuestra vida personal y que ese poder pueda ser reflejado en la manera como nosotros vivimos. Vivimos con esperanza de vida eterna y vivimos vidas victoriosas en Cristo Jesús. Amén, amén. Debemos reflejarlo, y realmente lo que se logró en la cruz hace más de 2000 años, ¿verdad? Debemos actualizarlo e incorporarlo a nuestra vida. Realmente el beneficio de la cruz, de lo que Cristo logró por nosotros, debe ser una realidad en nosotros, mis queridos hermanos. Debemos vivir esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para poder ser restaurados a la imagen de Dios y tener una vida abundante. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él no desea que nadie se condene, más bien Él desea salvarnos. Por eso debemos permitir, entregarle nuestra vida al Señor. Bien lo mencionó hace un momento el pastor Francisco, debemos entregarnos a través del bautismo. El bautismo es un requisito, porque es una expresión pública de tu muerte, a la muerte antigua, para vivir ahora en Cristo Jesús. Amén, amén. Como también el beneficio de la cruz nos da la seguridad de que Cristo intercede por nosotros. Está intercediendo a nuestro favor, bien dice 1 de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También nos muestra la cruz que Cristo es nuestro Salvador. Su intercesión es una continua de su actividad salvífica en nuestro favor y la integración de su obra por nosotros en la cruz. Necesitamos la muerte y la vida de Jesús para estar espiritualmente vivos. Realmente la cruz de Cristo nos debe motivar, hermanos, a vivir centrados en lo que debemos estar. Dice el himno 97 en una de las estrofas: en la cruz de Jesús, do su sangre vertió,
hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser puede santificar. Entonces, la cruz, el beneficio que Cristo logró allí por nuestra salvación, debe ser una realidad. Quiero mencionar lo que dice Elena de White en El deseo de todas las gentes, página número 11, que menciona el maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles, y será su estudio a través de las edades sin fin. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Amén. Así que, hermanos, recibimos muchos beneficios: la salvación, perdón de pecados, la vida eterna. Gracias al Señor por lo que Cristo hizo a favor nuestro. Amén. Muchas gracias, Pastor Isaí. Y bueno, estos beneficios, dice el pastor Raúl Dederen, no son solamente para nosotros, pastores. Cristo ascendió a los cielos para poner a disposición de todos los beneficios de su sacrificio expiatorio. Por eso debemos alabar el nombre del Señor. Amén. Porque es la respuesta, Pastor Yolman, Pastor Isaí, a la gran necesidad humana. La cruz de Cristo no solamente libró al hombre de las consecuencias naturales del pecado, sino del castigo del pecado, de la segunda muerte, de la muerte eterna, y nos ofrece vida eterna. Por eso, como dice el himno, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Ya lo citaban. El pastor Haskell dice, la eternidad nunca podrá comprender la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario. Fue allí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. El verdadero carácter de Dios salió a luz. El verdadero carácter de Satanás se mostró. Y bueno, para nosotros es poder de Dios para salvación. Amén. Estamos llegando a la conclusión de este estudio. Pastor Isaí, yo quiero preguntarle qué podemos resaltar, cómo podemos resumir lo visto en el estudio de esta semana. Pastor, quisiera leer lo que dice Apocalipsis capítulo 5, donde dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Amén. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si el cielo está al pendiente de la salvación que se dio a favor nuestro, hermanos, ¿por qué nosotros no interesarnos? ¿Por qué ser indiferentes a este regalo que el Señor nos ha dado? Elena de White dice en Ministerio de Curación, página 365, está registrado, que se haga de la cruz de Cristo la ciencia de toda educación, el centro de toda enseñanza y estudio. Entonces, en mi conclusión, queridos hermanos, si el cielo está interesado en nuestra salvación, y ya se hizo la obra en favor nuestro, por la fe, que aceptemos este regalo. Por la fe, entreguemos nuestra vida a Cristo. Por la fe, vivamos reflejando la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo, amén, amén, de tal manera que podamos tener esa seguridad que la victoria es del Señor. Y si nosotros nos entregamos en Él y vivimos en Él, viviremos con Él por toda la eternidad. Que Dios nos ayude a vivir una vida agradecida y una vida centrada en Cristo. Muchas gracias, Pastor Isaí. Pastor Yolman, los maestros de escuela sabática que siguen este repaso de la lección normalmente obtienen
una orientación a través de este estudio, ¿qué 3 cosas debieran recordar, resaltar los maestros de escuela sabática este sábado que se paren a enseñar, a repasar el estudio de esta semana, pastor? Gracias, pastor. Pues aprovecho para saludarles a todos los maestros de escuela sabática que nos ven y decirles que el trabajo de un maestro de escuela sabática es muy importante cuando se trata de la claridad de la lección. A veces los hermanos estudian o a veces no toman mucho tiempo para hacerlo y necesitan de la orientación del maestro de escuela sabática el sábado para clarificar, para afianzar lo que han estudiado durante la semana. Así que un primer asunto que yo les quiero comentar, hermanos maestros, es que un maestro de escuela sabática necesita entender plenamente el plan de salvación. Así que la invitación es aprovechar estas lecciones y sentarnos a repasar y a comprender plenamente, al derecho y al revés, como decimos, el plan de salvación. El maestro de escuela sabática debe tener claro en su mente toda la implicación. Y creo que la lección de esta semana nos ha ayudado para entender muy bien el significado de la cruz en el plan de salvación. Número 2, ayudar a los hermanos a entender que Jesús siempre cumple sus promesas, que la palabra de Dios es eficaz, es firme, es verídica, que así como estudiamos esta semana, el plan de salvación se llevó a cabo tal y como estaba previsto por el cielo desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén. Los hermanos necesitan entender que el Señor cumple sus promesas y así como cumplió esta, puede cumplir cualquier otra promesa que haya hecho para nuestras vidas. Amén. Y número 3, motivación. Un maestro de escuela sabática necesita seguir motivando, no solamente enseñar, no solamente exponer una verdad bíblica, sino motivar a sus alumnos. Y necesitamos motivar a los alumnos para que actualicen esta verdad de la salvación en sus vidas, para que no solamente se queden con un conocimiento teórico de la salvación, sino que también en sus vidas prácticas internalicen y pongan en práctica estas enseñanzas para que la cruz sea poder para sus vidas. Así que, hermanos maestros, la invitación es para que podamos seguir haciendo un trabajo extraordinario en favor de nuestros alumnos, con la ayuda de Dios y siempre asegurando que el Espíritu Santo está con nosotros. Muchas gracias, Pastor Yolma, muchas gracias, Pastor Isaí. Concluimos esta lección diciendo lo siguiente: lo que sucedió en la cruz es un acto divino de salvación incomparable, imposible de emular, único e irrepetible. El actual ministerio del cual fluyen los beneficios salvíficos, incluyendo el actual ministerio intercesor de Cristo en nuestro favor. Nada puede mejorar ni complementar la cruz. Y nadie puede agregar nada extraordinario al sacrificio de Cristo por los seres humanos. La salvación es completa en Él. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice en primera carta a Pedro capítulo 1 versículo 21, por medio de Él, de Cristo Jesús, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Yo doy gloria a Dios por este estudio de la lección, porque nuestra fe y nuestra confianza vuelven a ponerse donde deben siempre estar, en Dios. Y repasando el estudio de esta semana, si Dios cumplió todo lo que Él prometió, justo al pie de la letra, ¿qué te hace pensar, querido hermano, querida hermana, que ahora que nos han alcanzado el fin del tiempo, el Señor no cumplirá su promesa? Es más, la salvación nuestra está más cerca que cuando creímos. Por eso, ahora más que nunca, tenemos que proclamar que hay esperanza para el tiempo del fin. Tenemos que proclamar que el Cristo crucificado
está intercediendo por nosotros y Él viene por segunda vez. No dudes en decir a otros la fe y la esperanza que hay en ti. No dudes en compartirla. No dudes en permitir que tu hogar se convierta en una casa de esperanza. No dudes en proclamar a Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Nos vemos en un pronto estudio. Gracias por acompañarnos.